Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Hoy vamos a exponer la discriminación de Paco Yunque, documental, el equipo número 3, conformado por Moya Cancino, Eric Richard, Chaupis Mendoza Cristian Luis, López Torón Ernesto, Villanueva Saldaña Franklin, Calderón Flores Julio, Rivas Cate Christopher y Cosia Ortega Kelly Emanuel. El objetivo general de este cuento es difundir los aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Los objetivos específicos es elaborar un documento sobre el cuento de Paco Yunque, de César Vallejo, difundirlos en las redes sociales, un documento sobre el cuento de Paco Yunque. Las metas es difundir este proyecto en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, Messi, y otras redes sociales que podemos encontrar, y recopilar los 50 comentarios de esta obra, los más importantes, y ponerlos en el proyecto. El aspecto, se podría decir, el aspecto fundamental de esta obra es contar o dar a conocer la historia de Paco Yunque, que fue un niño un niño de clase baja, se puede decir, de clase de economía baja, y era maltratado por Humberto, que era, digamos, los hijos de sus patrones, ¿no? Y que lo humillaba en la escuela. El autor César Vallejo nos da a conocer este cuento para que si las personas tomen conciencia y puedan corregir los temas de discriminación en el colegio. Es un cuento muy leído a nivel nacional en Perú. A continuación presentaremos los aspectos relevantes del autor César Vallejo. Buenas noches, profesor. En mi parte me ha tocado lo que es la infancia de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo del departamento de La Libertad, pueblo peruano, y se dice que su familia tenía raíces españolas e indígenas, ¿no? Como la mayoría de todos los peruanos. Fue el menor de 11 hermanos, y se dice que su abuelo era un sacerdote gallegoni, su abuela una india mestiza. La familia pensó en dedicar a César Vallejo en el ámbito de ser sacerdote, lo cual marcó su formación y explica la presentación de sus poesías de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Doy pase a mi compañero. Buenas noches. Mi nombre es Ernesto López Carbonina. Hablaré sobre la vida universitaria de César Vallejo. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de la Libertad, pero al cabo de unos meses se le agotaron sus ahorros y tuvo que volver así a Santiago de Chuco. En 1911 César Vallejo viaja a Lima y se matricula en dicha universidad para la Facultad de Medicina, pero lo abandona por faltas económicas y por desilusionarse de dicha carrera. También consigue un empleo como maestro, pero en 1912 César Vallejo vuelve a Trujillo y consigue un empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma. En 1913 regresa a Trujillo para retomar sus estudios de la carrera de letras, y para costear sus estudios trabajaba como maestro. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo también cursó estudios de segunda enseñanzas en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en la ciudad de Lima. También se dice que abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publica su primer poemario denominado Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas. César Vallejo, cuando regresó a su tierra natal, fue acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en 1920. César Vallejo pasó exactamente
3 meses y medio en la cárcel, en la cual lo llegó a inspirar una de sus grandes obras maestras, Trilce, en 1922. En 1923, tras publicar las estampas y cuentos de Escalas y la novela Corta Fabla Salvaje, César Vallejo se marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, donde también fundó la revista Favorables París Poema en 1926. En 1930, Vallejo viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce entre 1931. Año de un nuevo viaje a Rusia son El Tuxteno, la novela social que denuncia la explotación minera de los indígenas peruanas, y también escribió Paco Yunque. En 1932, César Abraham Vallejo también escribió la obra en teatro denominado Locke y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año regresó a París, donde vivió en la clandestinidad. Y tras estallar la guerra civil en España, César Vallejo escribió España, aparta de mí este cáliz, en 1940, apareciendo también así los poemas humanos. Esta conmovedora visión de la guerra de España y la expresión de su madurez poética contra el secreto profesional y el arte de la revolución, escritos entre 1930 y 1932, apareciendo así la publicación oficial en 1973. Ahora voy a dar pase a mi compañero. Las obras más notables de Vallejo, Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros fue escrito en 1918, es el primer poemario de César Vallejo, el cual se centra en el hogar, en la familia, el terruño, entre otros temas. Es una obra bastante íntima, centrada en la nostalgia y en la tierra en la que uno nace. La obra Trilce es uno de los poemarios más conocidos de César Vallejo, escrito en gran parte en la penitenciaría de Trujillo, entre los años 1920 y 1921. Esta experiencia marcó profundamente a Vallejo y se refleja en la dualidad entre el espacio en el que se encontraba en la cárcel y la necesidad de su libertad. La obra Escalas es una colección de cuentos y de relatos de César Vallejo, la cual también fue escrita en su mayoría en la penitenciaría de Trujillo e impresa en los talleres tipográficos de la penitenciaría de Lima. Esta obra está compuesta por 2 partes, Cuneiformes y Coro de Vientos. La primera está conformada por 6 textos con algunos tintes autobiográficos sobre las dolorosas experiencias vividas por Vallejo en la cárcel de Trujillo, mientras que la segunda parte presenta 6 cuentos macabros y fantásticos que poseen la influencia del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. La obra Poemas Humanos, escrita en 1939, es un conjunto de poemas escritos de César Vallejo entre los años de 1931 y 1937, los cuales fueron publicados póstumamente por su viuda Georgette Vallejo y el historiador Raúl Porras Barnechea, quienes tomaron la decisión del orden de los poemas y de manera en que el poemario iba a tomar forma. La obra España, aparta de mí este cáliz, es un poemario póstumo conformado por 15 poemas basado en el realismo social con el contexto de la Guerra Civil Española. La historia de su publicación se remonta hacia los años 1938, cuando se estableció en el monasterio de Montserrat, en Cataluña, el Hospital de la Sangre y la Unidad de Imprentas del Ejército del Este. La obra Paco Yunque es el título de un cuento, un relato corto de un tipo infantil. Es el más conocido y antálogo cuento del dicho autor. Es también el nombre del protagonista infantil de relato, convertido en una de las figuras emblemáticas de la literatura peruana. El propósito del autor, al escribir, fue hacer una denuncia social, el abuso de los ricos sobre los pobres, siguiendo las pautas del llamado realismo socialista. Le doy pase a mi compañero. Buenas noches, vamos a hablar de argumento de Paco Yunque. Paco Yunque es un niño provinciano y de la cual el autor relata lo que sería su cautiverio dentro de la escuela, maltrato físico y psicológico. Paco llega por primera vez a la escuela de la mano de su madre. Este se siente sorprendido al ver
a su alrededor tantos niños que juegan, ríen y saltan. Paco Yunque nunca había visto eso, por lo que estaba muy nervioso. Ya en el aula se produce una confusión por motivo de que Paco Fariña y Humberto pulgaban por decidir con quién se sentaría. Paco Yunque, y por lo que el profesor se ve obligado a intervenir y a mandar a Paco Yunque con Fariña. Humberto le da un terrible berrinche como si hubiera quitado algo de su propiedad. Luego Paco y todos sus compañeros son testigos de cómo el profesor comete una gran injusticia al castigar al alumno Antonio por haber llegado tarde y no castigar también a Humberto, quien había hecho lo mismo, ya que era el hijo del alcalde. Pasando esto, el profesor los puso a trabajar. Así les dejó una tarea para que realicen en forma individual. Todos trabajaban, pero menos Humberto, quien en la vez dibujaba peces, muñecos y cuadritos. Al llegar la hora de recreo y después de salir todos del aula, Humberto le roba la hoja de examen de Paco Yunque. Cuando ingresa, el profesor les pide los trabajos que le habían dejado. Todos entregan sus pruebas, menos el niño Paco Yunque, porque Humberto lo había sustraído y lo había hecho pasar como si fuera suyo. El profesor sanciona a Paco Yunque por no cumplir su tarea. Cuando ingresó el director al salón de clases, pregunta al profesor si ya tenía al mejor alumno. Y el profesor dijo que sí, que era Humberto, por ser el ganador de la prueba. Y el director lo felicitó y a la vez le dio su premio. Mientras eso sucedía, Paco Yunque, con la cabeza agacha, solo atinaba a llorar por la gran injusticia cometida, al mismo tiempo que su amigo Paco Fariña lo consolaba. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad me toca hablar sobre los personajes de la obra de Paco Yunque. En esta ocasión tenemos a la madre de Paco Yunque, quien llevó al colegio a Paco Yunque y al hijo del patrón. También tenemos a Paco Fariña, el niño que defendía a Paco Yunque de los maltratos y del abuso de Humberto. También tenemos al Antonio Geldres, el niño que siempre llegaba tarde al colegio porque tenía que ayudar a su madre. También el profesor de Paco Yunque, quien le puso a hacer trabajos a Paco Yunque y a Humberto, porque Humberto había robado el examen de Paco Yunque. Él fue el que robó el examen de Paco Yunque, ¿no? Pasado al compañero. Buenas noches, mi nombre es Edwin Richard Moya Cancino. Hablaré de la discriminación. La discriminación es seleccionar excluyendo, es dar un trato de inferioridad a una persona o grupo de personas a causa de su origen étnico o racial, religión, género, preferencias políticas y sexuales, condición de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. Efectivamente, la discriminación es un mal que debe acabar. Un hecho real sería el caso de Anaí Medrano, una madre de familia acusada de robo tan solo por el color de su piel. Eso ocurrió en Lima el 9 de septiembre de 2021. La idea es que debemos valorar a las personas por su capacidad humana. Por ejemplo, en un centro de trabajo, reconociendo sus virtudes y capacidades. En efecto, la discriminación es un trato negativo que diferencia a las personas por raza o religión. En el Metropolitano de Lima, en noviembre del 2022, una señora y un varón se agredían verbalmente como chola y negra esclava. Nadie debe hacer sentir mal a nadie, por ninguna condición ni nada por el estilo. Clases de discriminación. En lo social, la discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religión, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad,
de condición física, políticas o mentales. Ejemplo, discriminación racial. Es la negación de oportunidades o derechos a personas por sus rasgos físicos o biológicos. Discriminación por orientación sexual. Es el acoso, persecución y humillación a personas con una orientación sexual diferente. En filosofía moral, se ha definido a la discriminación como un trato o consideración desventajosa. La discriminación es un delito que atenta fundamentalmente con los derechos humanos. A causa de ello, las personas afectadas sufren privaciones y perturbaciones. Son tímidos e inseguros. La clave para combatir la discriminación es el reconocimiento que implica la aceptación de las diferencias y el respeto por la forma de ser, las tradiciones y las costumbres de los demás. Quiero contar en la clase de discriminación, ya que siempre en el ámbito social o económico o cultural siempre va a haber una clase de diferencias, pero para acabar con la discriminación siempre tiene que haber herramientas, ¿no? Por ejemplo, era muy baja, se podría solucionar, no haciéndolo de menos, sino dándoles digamos, más oportunidades a las personas, ¿no? Por ejemplo, en un caso, si hay personas que vienen de la capital y vienen de provincia a la capital, ya sea por su vestimenta o lo vean de un rasgo diferente a ellos, son discriminados. O tal vez si van a un trabajo o a buscar, no sé, algo para salir adelante y son discriminados ya sea por su vestimenta o por su forma de hablar. Conclusión. Paco Yunque es el título de un cuento y un relato corto de tipo infantil. Eh, es el más conocido y antologado cuento de dicho autor. También, como hemos escuchado a mis compañeros, tenemos que ya llegar a poner fin ese tema de lo que es la discriminación. Como vemos, César Vallejo lo escribió hace muchos años atrás y hasta el día de hoy lo seguimos llevando, ¿no? Al futuro, el cual ya no debería ser un trato de día a día, sino seguir mejorando y ver que la discriminación se vaya reduciendo. Como también comentó mi compañero, ¿no? Siempre en la ciudad de Lima es el tema de las personas que van de provincia, siempre es un acto de discriminación y ya deberíamos cambiar ese chip y y como se dice, el propósito de este cuento también es que el autor trata de hacer como que una denuncia social, ¿no? Por el abuso de los ricos sobre los pobres, que también es otra clase de discriminación. Y también, como dice, siguiendo las pautas del llamado realismo socialista. Doy pase a al siguiente compañero. La reflexión. Reflexionemos del tema de Paco Yunque. Se explica lo que realmente ocurre hoy en día en el país, en diferentes economías, la alta y la baja, el maltrato que reciben muchas personas, como por ejemplo en el caso de Paco Yunque, que era una persona de campo que recibía maltrato por Humberto, un niño rico, que pensaba que Paco Yunque era algo de su propiedad, ¿no? Como un objeto y quería que siempre esté apegado a él a todo momento y también quería que sea como un esclavo más en la escuela. Y por cualquier gesto o cualquier movimiento que él hacía siempre le parecía mal, incluso le golpeaba. Y entonces Paco Jardines siempre miraba esto y salía a su defensa de él. La reflexión que nos da esto es que no debemos discriminar a nadie, es que debemos ser comprensivos y si estamos a un nivel o tenemos la oportunidad de tener más economía con otras personas, podemos ayudarlas con eso, ¿no? Y no discriminar. Recomendaciones. Cómo combatir la discriminación en el escolar, formar actividades de mejora, autoestima, visualizar tipos de discriminación que pasan por depresiones, enseñar a los alumnos a ser más asertivos y poner límites, frenar esas discriminaciones en el colegio.
no callar, no sentirse menos que los demás, sino informar a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto. Y así para que la discriminación o los abusos no se propaguen en colegios, universidades o en un lugar que podemos laborar. Ya. ¿Qué mensajes tengo aquí? El primer mensaje se podría decir es la elaboración del trabajo. Dice que es la elaboración del trabajo que se soluciona la realidad del Perú y el sentir del poeta. Un trabajo en Perú que como la situación económica alta puede digamos, aplastar o puede disminuir los derechos de los demás, ya sea por un ámbito social, económico o cultural. Doy pase a mi siguiente compañero para que pueda darnos su comentario acerca del segundo comentario que dejaron en el video. Sí, bueno, sobre la discriminación, ¿no? O sea, eso siempre se ve en todos lados, en los trabajos, se ve en los colegios, en las universidades, en los hospitales, se ve la discriminación en todos lados. En cualquier lado que tú vas, siempre encuentras personas que les gusta discriminar, les gusta hacer sentir mal a las personas, y bueno, eso está mal, ¿no? Porque todos somos seres humanos, tenemos sentimientos, y eso como nos menosprecia, ¿no? Nos bajan el autoestima. Sí, se dice que está muy bien elaborado el video sobre la discriminación. ¿Por qué? Porque no debemos permitir que ni exista el bullying. Y si hay el bullying en algún colegio, ya sea afuera, donde sea, en cualquier parte del mundo, del país, hay que denunciar esto de aquí, ya que ahora es penado. Y como podemos ver, si cuando ingresamos a un restaurante, hasta inclusive a centros comerciales, hay un afiche que dice que está prohibida la discriminación mediante una ley determinada. Quiere decir que si hay algo sobre racismo y discriminación, esa persona va a ser denunciada y va a ser procesada judicialmente. La pregunta 2 es socializar brevemente con los tres mejores mensajes que comentaron con respecto al proyecto, ¿no? De emprendimiento cultural, de difusión de emprendimiento cultural. Fueron estos tres comentarios que fueron elegidos para poder comentar y interactuar con el grupo aquí. ¿Cómo nos sentimos al haber concluido el proyecto? Bueno, nos sentimos realmente satisfechos por haber adquirido nuevos conocimientos y herramientas para poder frenar el racismo escolar, ya sea también en la universidad o en el ámbito laboral. Así que yo me siento contento y feliz de haber culminado este proyecto con mis compañeros. A ver, compañero, sin respecto a la pregunta, primeramente quiero decir que me siento muy contento de haber hecho el trabajo con ustedes, que realmente, de verdad, ha sido un momento muy bueno y satisfactorio, porque hemos estado juntos en todo, hemos tenido de repente algunas bajas en ideas, pero lo hemos resuelto inteligentemente y, y con respecto al proyecto, nos ha abierto la mente a todos, nos ha hecho ver la realidad que hace mucho tiempo, ¿no? El poeta nos da a entender que esto ya pasó en su tiempo y son años, ahora seguimos viviendo este tiempo. Creo que está en nuestras manos y como las demás personas que hacen el futuro, que son los jóvenes y los niños, de eliminar este tipo de actos. Eso es mi respuesta. Gracias al documento que hemos realizado sobre la inclusión social, sobre la discriminación del Paco Yunque, nos lleva a ser conscientes de que no debemos permitir en ningún lado la discriminación, así sean nuestros familiares o otra persona extraña. Siempre debemos salir en defensa propia de esa persona, porque de una manera u otra esa persona se va a sentir cohibida y va a llevar a la depresión.
ya que muchos de ellos son burlas, como bien dijiste, que a veces uno viene parte de la sierra, lo discriminan, que le dicen, no, mira, él es serrano, él come cancha, come mote, entre otros adjetivos calificativos que se le da a la persona, y eso hace que lo manden depresión y bajen los estados de ánimo. Ante esa situación, uno debe ser consciente y apoyar a los que son dañados psicológicamente. Gracias. Hace poco, no sé si habrán, como se acotando lo que se está comentando, hace poco se vio de que un TikToker también hacía como tipo un acto de burla sobre la persona provinciana, ¿no? El cual destacó que un programa de televisión haga una entrevista o un documental como para que ya no se pueda seguir realizando ese tipo de actos, ¿no? Quizás él lo hizo con algo de gracia, pero a otras personas no le llegaba, como se dice, agradablemente, ¿no? No les caía bien. Entonces, este documental también espero que sirva para aquellas personas que lo van a ver, como se dice, ¿no? En el YouTube, cuando se va a publicar, que sean conscientes y que siempre piensen antes de hablar, ¿no? Sí, más que decir, gracias profesor, por estar presente o por revisar el proyecto que nos tocó elaborar, que es Paco Yunque, que espero que sea de su agrado y espero que en una próxima oportunidad nos podamos encontrar en otros cursos. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias.